Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es Mecánica de fluidos, ejemplos de hidrostática. Ejemplo. La figura de la izquierda muestra un tanque cerrado que contiene gasolina flotando sobre el agua. Calcular la presión del aire por encima de la gasolina. La densidad del mercurio es 13.534 gramos por centímetro cúbico o 13.534 kilogramos por metro cúbico. La densidad de la gasolina es 0.68 gramos por centímetro cúbico o 680 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico o equivalentemente 1000 kilogramos por metro cúbico. Solución. Marcamos con los puntos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los puntos donde calculamos la presión. Empezamos en el punto 0 y a medida que avancemos hacia la derecha pondremos un signo positivo si bajamos por el tanque, ya que al aumentar la profundidad la presión también aumenta. Y pondremos un signo negativo cuando subamos por el tanque, ya que al disminuir la profundidad la presión también disminuye. Esto lo haremos hasta llegar al punto 6, que al estar junto al aire es la presión que estamos buscando. De esta manera, la presión en el punto 0 más la diferencia de presión en el punto 1 más la diferencia de presión en el punto 2 menos la diferencia de presión en el punto 3 menos la diferencia de presión en el punto 4 menos la diferencia de presión en el punto 5 menos la diferencia de presión en el punto 6 es igual a 0. La presión en el punto 0 es igual a la presión atmosférica. La diferencia de presión en el punto 1 es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H1. La diferencia de presión en el punto 2 es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H2. La diferencia de presión en el punto 3 es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H2. La diferencia de presión en el punto 4 es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura H3. La diferencia de presión en el punto 5 es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura H4. La diferencia de presión en el punto 6 es igual a la densidad de la gasolina por la gravedad por la altura H5. Y la presión en el punto 6 es igual a la presión del aire. Reemplazamos estos resultados en la fórmula para calcular la sumatoria de las diferencias de presión. Vemos que el término densidad del mercurio por gravedad por la altura 2 se cancela porque aparece uno positivo y el otro negativo. Simplificando, podemos expresar el resultado anterior de la siguiente manera. La presión del aire menos la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 1, que es el segundo término de la ecuación, menos la densidad del agua por la gravedad por la altura 3 más la altura 4. En este caso hemos factorizado la densidad del agua por la gravedad. Y finalmente nos queda el término densidad de la gasolina por la gravedad por la altura 5. Ahora reemplazamos los valores numéricos. La densidad del mercurio es 13.534 kilogramos por metro cúbico. La gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. La altura 1 es de 0.457 metros. La densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. La altura 3 es de 0.381 metros y la altura 4 es de 1 metro. La densidad de la gasolina es de 680 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad nuevamente 9,8 metros por segundo al cuadrado y la altura 5 es de 0.5 metros. Efectuando los cálculos obtenemos un resultado de que la diferencia de presión entre el aire y la atmósfera es de 43.747,57 newtons por metro cuadrado o en forma equivalente 43,74 kilopascales. Ejemplo. Se mide la presión en una tubería de gas natural con el manómetro que se muestra en la figura de abajo.
Con una de las ramas abiertas a la atmósfera, en donde la presión atmosférica es de 14,2 psi, determine la presión absoluta dentro de la tubería. Un psi equivale a 6,894 por 10 a la 3 pascales. Solución. Esta vez empezaremos el recorrido desde la derecha y nos moveremos hacia la izquierda. Marcamos con los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquellos puntos donde vamos a calcular la presión. Como los puntos 2 y 3 están al mismo nivel, entonces tienen la misma presión. Similarmente, los puntos 5 y 6 también están al mismo nivel y por tanto la presión en el punto 5 es igual a la presión en el punto 6. Además, la presión en el tubo que contiene el gas prácticamente es constante. Por esta razón, la presión en 6 es igual a la presión en 7. Pero como la presión en 6 es la misma presión en 5 por estar al mismo nivel, decimos que la presión en 5 igual a la presión en 6 igual a la presión en el punto 7, donde vamos a calcular la presión. Nuestro objetivo es encontrar la presión del gas en el punto 7. Empezamos el recorrido en el punto 1. Para ir desde el punto 1 hasta el punto 7, bajamos primero del punto 1 hasta el punto 2 en la columna de agua. Como la presión en el punto 2 es la misma presión en el punto 3, podemos saltar del punto 2 al punto 3. Como la presión del aire permanece constante entre el punto 3 y el punto 4, podemos saltar directamente desde el punto 3 hasta el punto 4. Es decir, la presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto 3. Estando en el punto 4, descendemos hasta el punto 5 por la columna de mercurio a través de la distancia H4. La presión en el punto 5 es la misma presión en el punto 6 porque están al mismo nivel. Podemos saltar entonces del punto 5 al punto 6. Pero como la presión en 6 es igual a la presión en 7 porque la presión del gas dentro del tubo es constante, podemos saltar directamente desde el punto 5 hasta el punto 7. Teniendo en cuenta estas consideraciones, hacemos presión en el punto 1 más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1 más la altura 2 más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 4 igual a la presión en 5 o presión en 7. Se concluye que la presión del punto 7, que es la misma presión del gas, es igual a la presión en 1 más la densidad del agua por la gravedad por la suma de la altura 1 y la altura 2 más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 4. Ahora reemplazamos valores. Un PSI es 6,894 por 10 a la 3 pascales. La presión en el punto 1 es de 14,2 PSI y al reemplazar el valor de un PSI nos queda que la presión en el punto 1 es de 97,894 por 10 a la 3 pascales. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros o en metros 0,0254 metros. La altura 1 es de 2 pulgadas y en metros es 0,0508 metros. La altura 2 es de 25 pulgadas y en metros 0,635 metros. Y la altura 4 es de 6 pulgadas, que en metros es 0,1524 metros. Finalmente, la presión del gas es la presión 1 de 97,8948 por 10 a la 3 pascales más la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura 1, que es 0,0508 metros, más la altura 2, que es 0,635 metros, más la densidad del mercurio, que es 13.534 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado, y por la altura 4, que es 0,1524 metros. Haciendo los cálculos nos da que la presión del gas es 124,829 por 10 a la 3 pascales, que equivale a 18,1 psi. Consideremos un último ejemplo. Dos tanques de agua, uno a la izquierda y otro a la derecha, están interconectados mediante un manómetro de mercurio con los tubos inclinados, como se muestra en la figura. Si la diferencia de presión entre los dos tanques es de 20 kilopascales, calcular la distancia A y el ángulo θ. Solución. Marcamos con A, 1, 2, 3, 4 y B los puntos donde calculamos la presión. Además, la presión en el punto 2
es igual a la presión en el punto 3 porque están al mismo nivel. Y la presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B y es igual a la presión en el tanque que contiene agua del lado derecho. Haremos el recorrido de izquierda a derecha, empezando en el punto A y terminando en el punto B. La presión en el punto A más la densidad del agua por la gravedad por la altura marcada con la letra A, más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura marcada como 2A, menos la densidad del agua por la gravedad por la altura marcada con la letra A, es igual a la presión en el punto B. Recordamos que cuando descendemos, la presión la ponemos positiva porque aumenta, y cuando subimos, ponemos la presión negativa porque disminuye. Del último resultado, encontramos que la presión en B menos la presión en A es igual a 2 veces la densidad del mercurio por la gravedad por la altura, ya que el término densidad del agua por gravedad por A se cancela, ya que hay uno positivo y otro negativo. Ahora despejamos el valor de A. Los valores 2 veces la densidad del mercurio por la gravedad que están multiplicando al valor de A pasan a la izquierda a dividir, quedándonos que el valor de A es igual a la diferencia de presión sobre 2 veces la densidad del mercurio por la gravedad. Reemplazamos valores. La diferencia de presión es de 20 kilopascales. La densidad del mercurio 13.534 kilogramos por metro cúbico y la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto nos da un valor de A de aproximadamente 0,0754 metros o 7,54 centímetros. El seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vemos que el cateto opuesto es el valor 2A y la hipotenusa es la longitud de 26,8 centímetros. Reemplazando el valor de A obtenido previamente de 7,54 centímetros, tenemos que al multiplicarlo por 2 y dividirlo por 26,8 centímetros, nos da 0,562687. El ángulo θ es el seno inverso de este valor y nos da 38 grados.